es la lucha y la esperanza, corta la vida, sí, pero alcanza para cambiarnos la suerte cambiando, nuestros pesares peleando y cantando. Vamos, mi amor, hay que pelear para que escuchen al maestro cantar. Trabajadores, pero los docentes, como en tantas otras cosas, veníamos más atrasados con respecto a eso. Digo, y eso algún otro día también, digo, habría que en un capítulo aparte esto de cuándo los docentes empezaron a sentirse trabajadores, que no fue siempre así. Eso fue también, es una construcción en la cual este sindicato tiene mucho que ver. Pero les decía, los trabajadores tenían esa herramienta de la paritaria, que es una discusión, paritaria viene de discusión entre pares, en igualdad de condiciones, y los docentes no la teníamos. Durante el gobierno de Alfonsín, uno de los grandes reclamos era paritaria nacional docente. Se sanciona una ley de paritaria, pero ¿qué pasaba? Para que entrara en funcionamiento tenía que ser homologada en cada provincia, y la realidad es que esto nunca ocurrió. Por lo tanto, hay una ley, pero que era letra muerta, porque en la práctica no existía. En la provincia de Buenos Aires, durante muchos años, nosotros veníamos insistiendo con la necesidad de tener una paritaria. ¿Por qué? Porque si bien los derechos, las obligaciones, mucho de lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo está legislado en nuestro estatuto, nosotros creíamos que ese tenía que ser el piso de discusión, de conquistas, pero que había muchas otras cosas en las que se podía avanzar, que se podía mejorar, y que eso tenía que ser en un ámbito de discusión en igualdad. Durante mucho tiempo esto no fue posible, porque cuando hubo gobiernos que estaban más preocupados en hacer recortes y en ajustar en educación, es muy difícil que vos te puedas sentar a discutir mejoras, porque sabés que cada cosa que vos plantees va en lo posible ser utilizada no para avanzar, sino para hacer retroceder los derechos. En el año 2006, producto de todo un proceso que se venía dando de años anteriores, logramos generar la fuerza, no solamente organizada, la fuerza organizada, sino también de mucha discusión con los docentes de qué significaba la paritaria y por qué teníamos que pelear de manera conjunta para conseguir la paritaria. Y fue toda una discusión porque había sectores internos del sindicato que decían que la paritaria era para liquidar el estatuto, para flexibilizar el trabajo, y la realidad no solamente es que no era así, sino que de hecho todos los acuerdos paritarios que hemos conseguido desde la sanción de la ley en octubre del 2006 esta parte dan cuenta de que ha sido una herramienta para avanzar. Entonces, lo que nosotros queríamos como trabajadores docentes era también tener una herramienta que es del conjunto de los trabajadores, la paritaria. Pienso en el niño sin un maestro, la pena es suya y el llanto es nuestro, la patria llora triste en el recreo, cuando hay maestros verdaderos. Vamos, mi amor, fuerte, fuerte, para que escuchen al maestro cantar. Vamos, mi amor. Primero, vos pensás que la marcha blanca se da durante el primer momento de vuelta a la democracia, donde, como con otros sectores de trabajadores y con otros sectores de la vida del país, la educación obviamente también había pasado un proceso muy, muy difícil. Entonces la marcha blanca encaraba y era expresión de muchas demandas del sector educativo, que esto que te decía, una era la de la paritaria, la otra gran demanda
era la de una ley de financiamiento educativo, porque el proceso, el llamado proceso de reorganización nacional, por ellos, la dictadura, el proceso genocida de la dictadura en nuestro país, lo que hizo fue iniciar un camino que después se profundizó, que durante el gobierno de Alfonsín no se detuvo y que se profundizó muchísimo en el gobierno de Menem, que fue de desresponsabilización del gobierno nacional sobre la educación. La dictadura empieza un proceso de transferencia a las provincias de las escuelas primarias, en principio, que después en el menemismo se completa con las escuelas secundarias, generando un fenómeno que es lo que se llama un Ministerio de Educación sin escuelas. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Educación estaba constituido como ministerio, pero no tenía a su cargo instituciones educativas. Entonces, la Marcha Blanca es parte de todo ese proceso de demandas y de reacomodamientos que tuvo, como les digo, marchas y contramarchas, avances y retrocesos. En la vuelta de la democracia, durante el gobierno de Alfonsín, se vuelve la organización de los docentes, vuelve con mucha fuerza la militancia, vuelven un montón de cosas que entramos nuevamente en retroceso durante el menemismo, que fue terrible en términos de impacto en el sector educativo. No somos reclamadores de sueldo. ¿Quién se creen que los maestros caminan desde la quebrada de Humahuaca por unos pesos? Que caminan desde Misiones por unos pesos? Que vienen desde Tierra del Fuego por unas monedas? ¿O desde la cordillera a la capital para pedir unos pesos más? Lo más importante de este paro son las reivindicaciones del docente, principalmente para la escuela, porque contamos con los mínimos medios para dar clases. O sea, uno de nuestros puntos es el salario, pero no solamente el salario, sino además la reivindicación docente y de nuestros alumnos, que están en las condiciones peores dando clases. Mire, yo estoy de acuerdo que los maestros luchen por un salario justo, pero también yo como madre de 2 chicos en edad escolar estoy muy disgustada porque mis hijos están perdiendo un año escolar. Me parece que está bien, porque si no, no van a conseguir aumentos de sueldo. Por supuesto, sí, tiene razón. Tiene razón, no pueden vivir con la guita que ganan. Acá, desde los 4 puntos cardinales del país, para que el gobierno, el país, sepa que el docente es un trabajador. Somos los trabajadores de la tiza. Es la responsabilidad de todos, no de nosotros únicamente tener un sueldo digno. El estatuto es una herramienta valiosísima que nosotros tenemos y defendemos. Pero ¿qué pasa? Y esto asociado con lo que ustedes vienen a preguntar de la paritaria. ¿Por qué la paritaria es para nosotros, tomando como piso el estatuto, una instancia superadora? Porque el estatuto es una ley, la ley 10.579, que como tal, como ley, puede ser modificada por la Cámara, por los legisladores. Entonces, cualquier partido, cualquiera, el que hoy tiene mayoría u otro que mañana pudiera tener mayoría si no existiera la paritaria, junta la mayoría y legisla modificando las condiciones de trabajo docente, de manera unilateral. Esto es lo que impide la paritaria, porque la paritaria significa que para generar modificaciones tiene que haber acuerdo entre los pares, y si no, no se puede modificar. Pero insisto, el estatuto, con esto no estoy diciendo que el estatuto es malo o que es una cosa menor. Nuestro estatuto, la verdad que es un estatuto que durante muchísimos años preservó los derechos laborales, fue expresión de los derechos laborales docentes, y la verdad que muy bueno, el estatuto de la provincia de Buenos Aires muy bueno. Por eso tantas veces y tantos gobiernos quisieron avanzar y generar modificaciones que hicieran retroceder las conquistas que estaban en el estatuto. Y la verdad que nosotros siempre lo defendimos, pero la paritaria permite hacer
mejorar el estatuto, que tenía cuestiones que estaban incompletas o cosas que eran perfectibles. Por eso es como una instancia superadora de este estatuto. Mirá, yo creo que las condiciones, la vida de las instituciones educativas, la vida laboral docente no es una foto, no es algo que esté estático. Y por supuesto que siempre se puede modificar. De hecho, los acuerdos paritarios que nosotros conseguimos son muy buenos, digo, en términos de licencias nuevas, de resguardar cuestiones que por ahí no estaban y que se pudo avanzar, porque por supuesto que siempre van surgiendo cosas y se van modificando. Porque mira, la paritaria es una herramienta de los trabajadores y siempre que se la ha conseguido ha sido por la fuerza y la lucha organizada de los trabajadores. Y muchas veces en algunas provincias, hay provincias que tienen paritarias desde hace mucho antes que la provincia de Buenos Aires. Te puedo decir Chubut, Río Negro, Mendoza, provincias que han sido pioneras en tener paritarias y delegados paritarios. Y hay otras provincias que por sus situaciones internas, por debilidades de sus organizaciones docentes, no han tenido la fuerza de poder impulsarlas y poder imponerlas. No es que todos los gobernadores se niegan a las paritarias, tampoco vamos a ponerlo en términos de blanco o negro, pero en general, digamos que, para decirlo de alguna manera, no es la primera idea que se les cae a los gobernadores lo de avanzar hacia las paritarias. Mira, hay una cuestión que tiene que ver de por sí, es muy complejo discutir, por ejemplo, salario o mejoras para la principal masa de trabajadores que tiene la provincia, que son 300.000. Cuando vos discutís para 300.000, un peso en el salario de todos los docentes, estás hablando de millones. Pero eso se da en el marco de un gobierno que no toma las decisiones que tiene que tomar, porque acá estamos en la provincia de Buenos Aires, está con un serio problema de financiamiento, que no empezó tal vez en el gobierno de Scioli, que viene de antes, pero que bueno, el gobierno ahí, llega un momento que vos tenés que tomar decisiones, o decidís tomar las medidas que vayan en defensa de las mayorías y que graben a aquellos sectores que tienen mayor rentabilidad, mayor poderío económico, o perjudicás a los trabajadores. Y en esas decisiones yo creo que en ese cuello de botella que hoy está en la provincia de Buenos Aires, estamos en esa tensión. Por eso, por ejemplo, el conflicto salarial de este año fue tan difícil. La provincia de Buenos Aires tiene un déficit que cada vez hace más difícil la negociación, porque además el acuerdo salarial docente es el parámetro que toma el resto de los estatales después para discutir su salario. O sea, es como el caso testigo, es el salario testigo de los docentes. Después de los docentes vienen todos los demás, incluidos en los municipios, los municipales que pelean en sus municipios. Por eso es tan complicada la negociación de los docentes. Por un lado, porque es una masa enorme de trabajadores, y por otro lado, porque en función de lo que pase ahí, después atrás vienen todo el resto reclamándole al gobierno, bueno, nosotros queremos como los docentes. En educación hay muchísimas cosas para hacer. Hay que seguir avanzando, por ejemplo, para elevar el porcentaje del Producto Bruto Interno que se destina a educación. En el año 2005 era del 4%, ahora estamos en un 6,4%. Nosotros creemos que tiene que estar en un 8%. ¿Sí? Hay que seguir avanzando en que hoy la mayor parte del dinero que pone la nación, la mayor parte la ponen las provincias. Del dinero que pone la nación, la mayor parte va a las universidades. Cosa que está muy bien que las universidades tengan un muy buen financiamiento, porque era casi inexistente, pero sabemos que la educación básica, los 3 niveles básicos, inicial, primaria y secundaria, siguen necesitando todavía mucho más fondos de los que se han incrementado. Pero además, este gobierno tiene que resolver también, por ejemplo, hoy, producto del avance de los salarios en términos generales,
nos vemos en la paradoja de que hay una cuarta categoría del mal llamado impuesto de ganancias que grava el salario de los docentes, entre el de muchos trabajadores, entre ellos los docentes. Y eso es un error, porque eso tiene que transformarse en un impuesto a los altos ingresos, no al salario, porque el salario no es ganancia. Esa es una deuda que tiene este gobierno. El tema de las asignaciones familiares también. Nosotros planteamos que tiene que universalizarse la asignación familiar, independientemente del salario que tenga el trabajador, porque decimos que la asignación familiar es del chico, como es la asignación universal del chico, independientemente de que el papá no tenga trabajo. Bueno, con las asignaciones familiares es algo que nosotros planteamos tiene que estar universalizado, ¿sí? Hoy la mayoría de los docentes también, porque hemos alcanzado un X salario, porque hay una ley nacional de asignaciones familiares que pasado un cierto piso ya dejas de percibirlo. Bueno, esas creemos que son cosas que favorecerían a los trabajadores en general, a los docentes en el marco de los trabajadores. Y después, bueno, muchas cuestiones que son específicas, digo, para remitirme al área que más conozco, de educación, hay muchas cosas por las cuales todavía hay que seguir avanzando, porque si bien en muchas cuestiones, como te decía, hubo un enorme avance en estos 10 años, por ahí esos avances son mucho más comprobables en otras provincias que en la provincia de Buenos Aires. Te voy a dar un ejemplo. En Formosa, en la provincia de Formosa, hace 10 años casi no existía el nivel secundario. Había 1 o 2 escuelas secundarias en toda la provincia. Hoy existen 180 nuevas, modernas, equipadas con la más alta tecnología. Sin embargo, las escuelas de la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente las del conurbano, se siguen pareciendo a las escuelas de la década del 90, donde tenés paredes electrificadas porque las filtraciones comprometen, generan riesgo eléctrico, porque se cae el cielo raso, porque ahí se inundan los patios, se desbordan los pozos. Digo, en eso todavía estamos en deuda, en términos de que los docentes puedan tener un salario que les permita trabajar en un solo cargo, para poder tener horas frente a alumnos y horas pagas para planificar, para formarse. Hay un montón de cosas en las que acá en los últimos 30 años, de los últimos 30 años, exceptuando los últimos 10 y alguna parte, alguna cuestión que sería muy injusto no mencionarlo, sobre todo de los inicios del gobierno de Alfonsín, hubo una destrucción sistemática, no solo del aparato productivo, de los lazos sociales, violaciones a los derechos humanos en sus distintas formas. Entonces digo, esa destrucción sistemática, todos sabemos que es más fácil, pasa acá, en la escuela, en el instituto, es mucho más fácil destruir y mucho más rápido, destruir que construir. Entonces digo, tiene que ser un proceso, va a ser un proceso muy lento, que tal vez lo que se destruyó en 30 años nos llevará a 50 o 70, volver a construirlo o superarlo. Pero sí me parece que hay algo muy bueno que está pasando en este último tiempo, que es primero una democracia que es tal, digamos, porque la verdad que toda la pluralidad de voces, todos los debates, todo lo que se escucha de distintos sectores a favor del gobierno o en contra del gobierno, eso es buenísimo, que pase. Es buenísimo que cada uno de nosotros pueda decir lo que piensa, defenderlo y no por eso ni te dejan sin trabajo, ni te señalan en la calle. Entonces digo, eso está muy bueno. Creo que hay un gobierno que, aún con sus debilidades, aún con sus errores, tiene una vocación de favorecer a los sectores que durante años en este país estuvieron postergados. Creo que justamente por eso no es fácil, porque para avanzar hay que tocar intereses. Y eso no es gratis. Y además porque generar la masa crítica, generar las mayorías que sostengan después esos avances es también difícil. La primavera viene llegando, con los maestros peleando y cantando.
alcanza para cambiarnos la suerte cambiando, nuestros petales peleando y cantando.